Hoy vamos a avanzar el tema siguiente a asfixias. Vamos a tener muchas oportunidades en las cuales nosotros vamos a actuar como médicos legistas, certificando, identificando una muerte producida por asfixias. Por eso es que ahora vamos a aprender los parámetros y los protocolos de atención en este caso. Veamos primero la definición de asfixia. La definición es que es de la función respiratoria a diferentes niveles por de su que como resultante va a generar un déficit de oxígeno tisular. Este déficit de oxígeno tisular, lo que se denomina anoxia, sin oxígeno, este sufijo, recuerdan que A es sin o ausencia de, entonces al hablar de, hablamos de una falta de oxígeno. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando un mecanismo de asfixia donde se le ha puesto a la persona, se le ha envuelto a la persona a la región cefálica bolsa impermeable de plástico y se impide de esa manera, se produce un fenómeno que se conoce como anoxia oxígeno. No llega sangre especialmente, ¿no? La clasificación, hay una anoxia anóxica, una anémica, una anoxia circulatoria y histotóxica, que nosotros la vamos a utilizar como una causa de muerte. La falta de oxígeno a nivel del cerebro va a producir de las funciones vitales. Por eso alguna vez puesto como causa básica de la muerte una anoxia cerebral, cuando no llega oxígeno al cerebro. Veamos, anoxia anóxica. Es la falta de ingreso de oxígeno respiratorias, ya sea por rarefacción o como por alteraciones ventilatorias, por ejemplo, un neumotórax o algún impedimento mecánico externo, como estamos viendo en esta diapositiva, algún impedimento mecánico externo. Definición de anoxia anóxica. ¿Alguna pregunta sobre definición para que la aclaremos? Es muy importante que nosotros la tengamos clara porque vamos a utilizar estos términos cuando llenemos el certificado médico único de defunción. Doctor, entonces, ¿podríamos decir que esta es una de las por patologías? Sí. Esta anóxica va a ser producida por patologías, como aquí les estoy poniendo un neumotórax, por ejemplo, o alguna neuropatía, un trauma craneoencefálico a nivel del centro respiratorio, puede una anoxia anóxica, donde la causa de la muerte sería el traumatismo cráneoencefálico, pero la causa básica, la que ha producido la muerte, sería anoxia anóxica cerebral. Y también producida por un impedimento mecánico externo, ¿no? Muy bien, sigamos. La anoxia anémica se produce disminución absoluta de la hemoglobina. Por ejemplo, por inhalación de monóxido de carbono. Muy común, muchas veces sucede, hemos tenido muchos casos donde la se ha dormido con la olla de fideo que estaba cociendo, ya se ha producido de monóxido de carbono y como vive en una sola habitación, fallece toda la familia. Entonces, esa es por ejemplo, la anímica. Disminución absoluta de la hemoglobina. Recuerden
hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos es la que transporta el oxígeno. La anoxia circulatoria en una taxis por un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o alguna picadura de insectos, produce un rash alérgico, o las picaduras por ofidios, o las intoxicaciones por drogas. Entonces, ahí sí entraría la clasificación de una anoxia circulatoria. Y una anoxia histotóxica a los tejidos por un bloqueo enzimático celular en algunas enfermedades especiales, ¿no? Aquí tiene un cuadro bien explicativo de las asfixias, las causas, por ejemplo, causas mecánicas. Los niños generalmente se ponen a jugar cubriéndose la cabeza con las bolsas de pico y de pronto la falta de aire hace que esto se pegue a la cara del niño y no pueda respirar y se produzca una asfixia por causa mecánica. De causas orgánicas, patológicas o intoxicaciones, ¿no? Cuando ha habido una aspiración, cuando ha habido un bloqueo a nivel de la vía respiratoria superior, especialmente aquí en Trinidad, donde la mayoría consume unas parrilladas, carnes y se atraga persona con un pedazo de carne a nivel de la vía superior. ¿Qué maniobra está realizando esta persona para expulsar ese cuerpo extraño en la vía superior? La maniobra de ¿Quién me dice? ¿Quién es? Honorio Velarde. ¿Esto? ¿Honorio? Sí, Honorio. Honorio, porque esta es su última calificación de los 10 puntos jóvenes. Honorio Velarde, ya muy bien. Muchos no van a tener esa clasificación, 10 puntos que no se va a promediar con su nota del llenado del certificado, por ejemplo, del primer examen práctico. Mientras he estado corrigiendo los exámenes, queridos alumnos, como les había indicado, estoy disminuyendo puntos por cada error de transcripción que tienen en el certificado único de defunción y también lo voy a hacer en el estado de referencia. Muy pocos, uno solo hasta el momento ha logrado llegar a 10, los demás están con notas 4 y algunos de 0 porque llegan a tener 7 u 8 que ya hacen que ese llenado del certificado médico único de defunción, entonces les ponga una calificación. Doctor, Estamos llenando, por ejemplo, el código subsector, corresponde qué establecimiento de estado es el que emite el certificado único de defunción. Adelante con la pregunta de su compañero. doctor, disculpe, ¿será que nos puede mostrar los errores que hemos metido? Bueno, aparte del tico, los errores en el llenado para poder saber, porque mire, ya se acabó la materia y no saber cómo llenar el certificado de referencia es algo grave, ¿no? Entonces sería bueno que nos los muestre y nos muestren los errores, ¿no? Claro, podemos tomar al azar un examen y usted, por ejemplo, Daniel, ha llenado correctamente el certificado de función, tiene 10 en su calificación, pero muchos de sus compañeros, algunas situaciones que el día viernes voy a dar un repaso sobre eso. Y como también ya voy a corregir el certificado, como es el formulario de referencia y coherencia, vamos a aprovechar y vamos a dar un repaso sobre los dos. Perfecto, gracias, doctor. Ya. Continuamos entonces, estamos viendo las causas de asfixia, hemos visto aquí
Doctor, una preguntita, una última, le corto, Adelante, por favor. adelante. Soy yo, Juan Carlos, una pregunta, doctor, sobre lo que fuimos a la vacunación de los caninos, de los canes, ¿en Sí, qué entraría ese casillero en los 10 o cómo? en los 10 puntos mediar con su llenado del certificado de defunción de referencia. Ya, doctor. Estoy esperando el informe del doctor Catar, donde me va a mandar la planilla donde sean todos, porque se registraron para participar, pero yo necesito la constancia de que asistieron a la campaña de vacunación. Sí, allá hicimos, nos hizo escribir ahí. Llenar una planilla, ¿no es cierto? Estoy esperando. Sí, es verdad. Y con eso todo va a estar informado en las planillas que les voy a publicar por el grupo. Para que si hay alguna aclaración, la hacen nomás, queridos alumnos, confianza, no hay problema, ¿ya? Entonces, las causas de la asfixia ya hemos visto: orgánica, obstrucciones a nivel de la vía respiratoria superior, también de causas químicas, enrarecimiento del aire, inhalación de monóxido de carbono. La asfixia, consecuencia de un obstáculo de la respiración. También la muerte producida por impedimento mecánico a la penetración atmosférica en el árbol respiratorio. Estas asfixias, un déficit de oxígeno, cuya máxima expresión es anoxia. Ya conocemos el término de anoxia. Y hay causas principales de anoxia: anoxia histotóxica, anoxia anóxica, anémica y circulatoria, ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Entonces, este dibujo, este esquema es para que lo comprendan mejor, las causas de asfixia, y ustedes puedan informar en el certificado médico único de función y también en la historia clínica. Deben llenar historia clínica de todos esos de muerte. Si aparece una muerte domiciliaria, entonces ustedes vienen al centro de salud donde trabajan y le dicen: mi abuelito falleció anoche en mi casa, pero él nunca asistió al centro de salud, pero él vive en el área del centro de salud. Entonces, de ustedes llenar el certificado de defunción, aunque nunca lo hayan visto al paciente, ni lo porque corresponde a su área geográfica. Y con la historia clínica tendrán que hacer una historia clínica. Y en la historia clínica registrarán fallecimiento diario, donde se realiza visita domiciliaria, se identifica, se busca signos de violenta, no se encuentra signos de muerte violenta, y está, por ejemplo, una causa de la muerte podría ser que ha habido una historia de miocardio que ha producido un infarto de miocardio, y este infarto de miocardio, anoxia anóxica cerebral, para que así puedan llenar el certificado de función. Todo ese protocolo lo tienen que llenar, debe firmar la histórica, el familiar, con su huella digital, y así ustedes deslindan responsabilidades que pueden presentarse después, porque solicitar una necropsia, una exhumación del cadáver, se realiza una autopsia y se identifica otra causa de muerte, y ustedes sean sujetos a mala praxis, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta esas. Volvemos a aprender las asfixias. Hay diferentes tipos: clínicas y mecánicas. Las clínicas son las entidades nosológicas definidas, en las que no intervienen mecanismos o sustancias tóxicas. En cambio, tóxicas sí intervienen estas sustancias, por ejemplo, el cianuro, que provoca anoxia citotóxica. O también mecánicas, generalmente por muerte violenta, que es provocada
cada erupción dinámica de la mecánica ventilatoria. Por cualquier, te ponen una bolsa de plástico y no dejan que respire, de acción con la almohada sobre el rostro de la persona, la vía respiratoria con la mano y con los dedos en un niño, por ejemplo, en un nacido, lo presionan y se van a encontrar signos clínicos de violenta, ¿no? Continúe. Las asfixias mecánicas se clasifican en 3 tipos. Estamos ahora desglosando todos estos tipos, ¿no? Las se clasifican en 3 tipos. Asfixia externa, asfixia mecánica por ocupación de las vías respiratorias y asfixia por ausencia de aire respirable. Estábamos hablando de las asfixias mecánicas y otra de la tercera causa de asfixia mecánica es la por ausencia de aire respirable. Por ejemplo, la contaminación por humo. En estos casos que estamos teniendo ahora incendios forestales, las personas que se someten a ese tipo de situaciones, entonces fallecen por ausencia de aire respirable, ¿no? O sea, es una asfixia también dentro de la clasificación de asfixias mecánicas. Ahora, la asfixia externa puede ser a nivel, la ahorcadura o la estrangulación a lazo, manual y otros, ¿no? Estas definiciones de ahorcadura y estrangulación las vamos a aclarar la última clase que vamos a tener el día viernes. También a nivel de los orificios respiratorios por sofocación. Un calor intenso puede producir sofocación. A nivel del tórax y el abdomen, por compresión tóracica o abdominal, por ejemplo, en los accidentes, en los hechos de tránsito donde hay un aplastamiento del abdomen o del tórax, entonces produce compresión torácica o abdominal y eso va a producir externa porque los pulmones no van a poder dar movimientos de inspiración y expiración y por ende ya no llega que no al organismo, ¿no? Alcalmente. Y a nivel diafragmático, cuando hay crucifixión, suspensión inversa, en algunos casos de ruptura, por ejemplo, que suceden generalmente en los penales, cárceles, o algunas veces están sucediendo ahora en estas situaciones en las que las bandas están realizando iniciaciones o también toques entre ambos grupos, donde somos llamados a realizar el informe, tenemos que identificar. Aquí les muestro unos diapositivas para que puedan comprender mejor lo que es la suspensión cuando se le pone a la persona con los pies o cuando también se realiza la crucifixión, va a producir una asfixia. O cuando se realiza eso de ataduras ataduras que son que practican especialmente en militar, entonces donde la persona no puede deshacer nudos, pero que puede producir una asfixia, una mecánica, como cuando están realizando algún entrenamiento a nivel especialmente del área militar. Entonces, tenemos que tener mucho tino, mucho cuidado cuando realizamos los informes, cuando nos llaman, ¿no? En este caso, por ejemplo, los pacientes psiquiátricos que de salir o levantarse de la cama, también ellos mismos provocan sin querer, obviamente, su asfixia. Por eso,
encontramos un paciente que lamentablemente ha sufrido este tipo de muerte, entonces sí necesariamente hay mala praxis de parte del personal de salud, porque teniendo este tipo de patologías deben tener vigilancia a las 24 horas y el personal de enfermería especialmente no puede darse o ir a cenar o poner pretextos que fui al banco una hora y recién volví, era pues mi hora de cenar o mi hora de comida. O cuando uno está trabajando, está de turno, entonces no puede ser su vigilancia, su trabajo. Muchos profesores dicen turno es turno, entonces se tiene que ver esa situación. La asfixia por ocupación de las vías respiratorias. Ya porción a nivel de las vías respiratorias por medios sólidos y por medios gaseosos. 3 tipos de ocupación respiratoria. Por medios sólidos, una opción por cuerpo extraño, por la ingestión de un pedazo de carne, cuando están departiendo, están viendo una parrillada y también están bebiendo, y una carcajada, un susto o comer demasiado produce una broncoaspiración, entonces por cuerpo extraño, o algunas veces por sepultamiento, cuando lo sepultan vivo a la persona, le echan tierra encima, o cuando hay un accidente, por ejemplo, en las áreas de construcción, o cuando hay derrumbe, deslizamiento. Por medio líquido, sumersión, ¿no? Debajo de agua. Por medios gaseosos, gases inertes, por ejemplo, el gas de la red domiciliaria, fugas de gas en el domicilio, que consiste en una mezcla de butano y metano que actúan por desplazamiento, disminuyendo la presión parcial de oxígeno. Este butano y metano no es tóxico, por el butano y el metano por sí solos no son tóxicos, pero si están unidos, pues van a producir una disminución de la presión parcial de oxígeno. Tenemos que identificar esas situaciones. Un ejemplo de asfixia por ausencia de aire respira, por ejemplo, en los derrumbes, en las explosiones, dentro de las bombas, las minas, etc. Aquí hay especializado, personal rescata, que ellos son los que deben proceder a rescatar a las personas. Permíteme que les recomiende, queridos alumnos, en estas situaciones son los rescatistas los que van a separar a las personas un lugar donde no haya peligro para que el médico pueda. No sean ustedes imprudentes de ingresar con los rescatistas en su afán de ayudar a las personas donde los accidentados ser ustedes porque no tienen experiencia en rescates. Quizá algunos sí tienen rescates, son zaristas o han tenido o instrucción militar en esos casos, pero la mayoría no. ¿Y qué hacen algunos? Empiezan a gritar médico, corre, o la doctora corre a ayudar, pero es la que esa se accidenta, ¿no? Por ejemplo, en los accidentes hechos de tránsito, donde hay peligro de que sea aplastada por una parte motorizado, en los accidentes de trenes, entonces no deben arriesgarse, deben esperar a que los rescatistas les den a la persona y no hagan caso o les dice, ya pues vaya, entre, salga o ayude a sacar, función de ustedes. Recuerden eso
por favor, he perdido a muchos colegas que en su afán de ayudar a las personas, ellos han sufrido accidentes y han fallecido. Entonces, recuerden eso, por favor. Veamos la signología general ahora de las asfixias mecánicas. Más nos interesa a nosotros cómo vamos a actuar cuando encontremos estas mecánicas. Primero, vamos a encontrar cianosis y torácica. No vamos a ir repasando ahorita los términos, lo que es cianosis periférica. Si no recuerdan bien, entonces repasen, por favor. Nuestro peor enemigo ahora es el tiempo. Entonces, repito nuevamente, en la cirugía general de las asfixias mecánicas hay cianosis facial y torácica, frecuencia de congestión del territorio de la cava superior. Encontramos la mayor expresión en presiones tóraco-abdominales y en las aberturas. Hay también congestión ocasionada por la congestión que genera la hipoxia y después secundariamente la hiperfluidez de la sangre. Entonces, estos dos signos podemos identificarnos para luego indicar que es posiblemente una muerte violenta, porque estamos encontrando estos signos de mecánica y en ese momento suspendemos todo nuestro actuar, toda nuestra actuación. Pedimos que vean de la FELCC acompañados del médico. Ustedes no continúan con el trabajo de emitir el certificado de defunción o la evaluación sola. Esperan a que llegue el médico forense porque sí o sí debe. Y ustedes se van a exponer que ya no van a realizar el llenado del certificado de defunción porque están encontrando signos de muerte violenta. Cianosis periférica, cianosis distal, signos de muerte violenta, que debe ser evaluado necesariamente por el forense, por el fiscal, el personal policial de la FELCC. Ahora, si es un niño, por ejemplo, pueden llamar a la persona de la FELCB, pero ya que sea acompañado forense y del fiscal. Pregunta. Entonces, terminemos esta de las asfixias mecánicas viendo que también hay pulmonar, intraalveolar e intersticial. Fíjense el edema claramente notorio en la radiografía, ¿no? Podemos pedir una radiografía post-mortem para identificar este edema que nosotros creemos se ha presentado. O también encontrar hiperfluidez hemática por hipoxia e hipercapnia en acciones del fibrinógeno. Esta hipercapnia es producida por un predominio de la actividad fibrinolítica. Se objetiva por la densidad sanguínea, por una acelerada aparición de lipideses y la presencia de coágulos. Entonces, si hay rápida aparición de las lipideses, podemos nosotros que hay una alteración en la actividad fibrinolítica basada básicamente con una corta duración del periodo agónico. O sea, que nuestra función legista es cuando nos acerquemos a realizar la acción del cadáver es identificar estos signos que sugieren violencia. La signología general en las clínicas. Ya hemos visto que si nosotros encontramos estos signos, entonces debemos informar a la FELCC para que acuda el médico forense a realizar la actuación del cadáver y también él deberá llenar
el médico único de defunción. ¿Qué está sucediendo en nuestro medio? Les comento y les informo. Si hay una muerte, ejemplo, de electrocución accidental, donde un oso de 2 años, realmente, según la madre, toca los cables de electricidad y fallece por la elección accidental, ¿no? Por un infarto a nivel de miocardio. Se llama necesariamente a la FELCI y acude el médico forense. Sí o sí, en esos casos deben ustedes llamar. Llega el médico forense con el personal policial y evalúa el forense al niño y le pide a la madre que debe dar la autopsia. Se solicita el consentimiento del para realizar la autopsia, pero la madre se niega. Entonces, como madre, según lo que dice el forense y según lo que dicen nuestros fiscales de nuestro departamento, les repito, según lo que dicen ellos, es que como el familiar se negó a que se le practique la autopsia, entonces el certificado médico de defunción lo debe llenar el médico del establecimiento. Algo que no es lo correcto, queridos alumnos, pero el fiscal y el médico dicen, exponen ese su punto de vista. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde en ese caso? Les pregunto a ustedes. ¿Quién es dado? O sea, doctor, la pregunta es en relación ¿cómo le No, la pregunta más clara es ¿quién es el afectado en este caso? Forense dice, no, yo no voy a llenar el certificado porque se negaron lo tiene que llenar el médico del centro de salud. Y el médico del centro se para y le dice, no, señor forense, usted debe llenar el certificado. Entonces, el afectado es familiares, porque necesitan el certificado de defunción enterrar a su familiar. Y en ese caso, estamos llenando el certificado de defunción. Pero en algún momento voy a solicitar con el IDIF nacional, que yo ya informo al IDIF nacional de esta situación donde el director del IDIF indica, no, médico forense el que debe llenar. Le vamos a pasar una a nivel nacional que él debe llenar, pero esa instructiva no llega o no la quiere recibir el forense o no sé. Eso lo a nivel de las autoridades, pero se van a encontrar en esa situación y como ustedes ya tienen conocimiento legal, entonces tendrán que apelar a la empatía, pensar en el paciente y llenar ustedes el certificación siempre y cuando no existan signos de muerte violenta, como en decir una electrocución accidental, ¿no? Sin signos de muerte violenta, sin signos de maltrato infantil, donde no ha habido signos de violación, por ejemplo, o penetración anal o bajo el niño. Entonces, bueno, tendrán que llenar ustedes, cosa que no es correcto, repito, pero mientras tanto, en nuestros pacientes y en los familiares. Lamentablemente, así es como en nuestro país, ¿no? Pareciera que los profes eluden sus responsabilidades, evitan realizar lo que tienen que hacer. Eso es algo que tiene que cambiar en la generación de ustedes. Ustedes tienen que ser diligentes, pertinentes, activos y tratar de otorgar la mejor atención
especialmente. Lo más importante son sus pacientes, no en este caso la norma ni el error que están cometiendo nuestros fiscales y bueno, también nuestros forenses, ¿no? Únicamente en grabación, que en cualquier momento puede salir a cualquier lado, entonces eso es lo que está sucediendo y eso les ustedes para que no se planten en una, yo no lo lleno y lo llena el forense y son los pobres familiares. Pero en casos donde no hay muerte violenta, donde no hay signos de muerte violenta. Si hay, ustedes y dicen, no, yo no lo lleno, lo llena el forense porque hay signos de muerte. Doctor, disculpe. Adelante, Daniel. Sí, la muerte del niño por electrocución. Bueno, viene el familiar y yo le hago el certificado médico de defunción y me viene después que el fiscal me dice, no debía haber hecho. No, pero usted ya llamó en caso de electrocución accidental, ya llamó al fiscal. Ya se apersonó la policía, el fiscal y el forense. Pero el forense, les pongo entre comillas esta expresión, inteligentemente le dice a la madre, tengo que hacer autopsia para identificar la verdadera causa de muerte. Entonces, la madre le dice no, que no hay signos de muerte violenta, no hay maltrato infantil, no hay signos de violación, de penetración, entonces no, me niego. Y el forense le dice, como hay negativa de los familiares a realizar la autopsia, entonces lo llena el certificado el médico del establecimiento de salud. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Un acta y se van. Y ustedes lo llenan. Ahorcamiento, por ejemplo, de un posible suicidio. La autopsia, el forense. Pero la familia nos negamos, porque no hay signos de que se le ha obligado, no tiene quimosis en los brazos, no tiene traumatismo. Entonces, el forense levanta las manos y dice ya, lo llena el médico. El problema es que si no tiene certificado, no ingresa al cementerio general el cadáver. A eso me han los alumnos. Entonces, tratemos de apegarlos a las normas y protocolos, pero también viendo esos básicos que tenemos en lo que se refiere a la actuación, que vamos a solucionarlo los forenses a nivel nacional. Estoy esperando la primera oportunidad para que de una vez se saque un libro, se normatice y bueno, lleguemos a un acuerdo en esa situación. Muy bien, continuamos entonces viendo la signología general en las asfixias mecánicas, ¿no? Además está que les pregunte qué es un signo, qué es un síntoma, ya lo saben perfectamente. Y vamos a ver las sufusiones hemáticas petequiales. Si encontramos estas sufusiones hemáticas petequiales que se conoce como Tardieu, un francés, un forense francés, en la conjuntiva, en las conjuntivas, en la piel de la cara, en el cuello, en la aponeurosis epicraneana, cuando se realiza la autopsia, levantamos aponeurosis epicraneana y nos fijamos si hay las manchas de Tardieu, que son sufusiones hemáticas petequiales, o también en las serosas, especialmente en las serosas intercisulares. Para reforzar, las manchas de Tardieu son hemorragias puntiformes. Fíjense aquí en nuestra imagen, la voy a ampliar. Hemorragias puntiformes de milímetro a 2 milímetros de diámetro. Por eso tenemos siempre nuestra regla. Ya algunos
visitadores médicos regalan bolígrafos con reglita. Estas manchas de Tardieu se observan en la piel, en la esclerótica, en la conjuntiva palpebral, fosa torácica. Cuando se realiza la autopsia, ahí se va a evidenciar, pero la autopsia nosotros vamos a identificar en la conjuntiva palpebral sus funciones hemáticas, petequiales, manchas de Tardieu, sujeto de una muerte violenta. Estas manchas han sido de Ambroise Tardieu en cadáveres de lactantes muertos por ocasión. Este francés es el que ha identificado y por eso le ha puesto su nombre a esas manchas, ¿no? Son resultado de la incurginosa, por lo común por la obstrucción del retorno venoso azón. Por eso resultan estas manchas. No dolores específicos de un proceso asfíctico, no necesariamente son indicadores de un proceso asfíctico. Puede haber causas patológicas, fisiopatológicas que van a ocasionar estas subsistemáticas petequiales, ¿no? Obstrucciones a nivel de las arterias, venas, etcétera, etcétera. ¿No hay preguntas? Muy bien. No hay paso. Producen por la conjunción de la congestión, aumento de la presión endocapilar y la ruptura capilar subsecuente a la hipoxia. Se plantea la participación de la hipoxia en un daño endotelial que también involucrado en el edema pulmonar, ¿no? Causas fisiopatológicas. Esta investigación en el pulmón para dar el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con antracosis. Cuando son confluentes se las denomina mancha, pero también se presenta en esta enfermedad que es la antracosis. ¿Qué es la antracosis? ¿Saben lo que es la antracosis, queridos alumnos? No, doctor. Dentro de las pulmonares es la acción del polvo de la mina, por ejemplo, del polvo de carbón, de las minas de carbón. Entonces va a producir antracosis. Muy bien, recuerden, todo esto tenemos que saber nosotros. Estos signos no tienen especificidad, no son patognomónicos, tampoco tienen sensibilidad, dado que la mayoría de estos síntomas hasta pueden estar algunas veces. Dependen de un mecanismo fisiopatológico que se encuentran en mayor o menor medida, pero ya sabemos nosotros qué es lo que vamos a buscar cuando sospechamos muerte violenta por asfixia mecánica. Entonces vamos a ver cianosis, vamos a buscar cianosis facial, torácica, periférica, distal, vamos a buscar visceral, si es necesario pediremos una radiografía post-mortem para ver pulmonar, haremos un examen, una autopsia, busco estas manchas de Tardieu, especialmente en aponeurosis epicránea, volquemos la aponeurosis epicraneana al corte a nivel de la cavidad craneal. Bueno, pero ya la autopsia la va a realizar un especialista en medicina forense. En último caso tendrían que hacerlo ustedes, pero no creo ya que sea necesario porque tenemos un equipo ya grande de médicos especialistas que pueden trasladarse a donde estén ustedes, si están trabajando muy lejos, digamos, ¿no? Veamos entonces ahora los mecanismos patológicos de la muerte. Puede haber un mecanismo respiratorio y un reflejo raquídeo. En el mecanismo se necesita un paquete venoso para alterar el paquete cervical, para producir una alteración. Necesitan por lo menos 2 kilos de fuerza.
una persona que tiene, no sé, 5 de peso, una mujer no va a realizar una alteración de la vía respiratoria por compresión en el paquete venoso en una de 70 u 80 kilos, ¿no? Para alterar la vía respiratoria carótida, 5 kilos de fuerza, en la tráquea 15 kilos de fuerza, en las arterias vertebrales 30 kilogramos de fuerza. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta alguna vez para tratar de identificar posibles culpables de una asfixia. Recording stopped. Ese es el tema que corresponde a asfixias, queridos alumnos. Pero como tenemos tiempo, entonces empezaremos a avanzar algo de ahorcaduras hasta que se termine nuestra hora. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de asfixias? Bueno, Doctor, mientras seguimos. abre su diapositiva, hace un año atrás, o 2 años creo, si no me equivoco, había una situación donde 3 niños jugando se metieron a un baúl y se quedaron, bueno, los encontraron casi sin vida. Fallecieron, creo, y uno lograron estabilizar en el hospital. ¿Qué tipo de asfixia entraría en eso y cómo se debería hacer el informe? Es niños que los encontraron casi sin vida. ¿Y dónde los encontraron, Daniel? Estaban dentro de un baúl, o sea, jugando se metieron a un baúl aquí en el Beni y estaba haciendo muchísima calor. Entonces se durmieron ahí dentro y los buscaron, pero nadie abrió el baúl. Entonces fueron a la comunidad y en la tarde, a las 3, 4 de la tarde, cuando los encontraron, ya estaban prácticamente, 2 estaban sin, y uno estaba vomitando y murió, creo que murió o lo estabilizaron. Es una asfixia por sofocación, lamentablemente. Ese es el diagnóstico, ¿no? Asfixia por sofocación, por falta de aire. Bueno, entonces avanzaremos al... Buen día. Buen día. Le habla Víctor. Doctor, acaba de ocurrir un en el barrio El Recreo. Haciendo colaboración es que 3 niños fueron calcinados en su domicilio. Incendio. Qué pena, realmente. Qué terrible. ¿Y qué colaboración necesitan? ¿Que los bomberos? ¿Sí? No, estaban pidiendo porque se quemó toda su casa y las mamás querían darle una toura y todo eso. Acaba de suceder. Qué pena. Bueno, vamos a participar de la colaboración. Bueno, ya ustedes decidirán si lo hacen o no. Un poquito, poco a poco se hace harto, ¿no? Bueno. Así es, doctor. Gracias por la invitación. Vamos a iniciar entonces, vamos a avanzar un poco en lo que se refiere a nuestro tema de ahorcadura, que estoy buscando en mi pantalla y no lo encuentro, no sé por qué habrá pasado. Doctor, buenos días. Mauricio, ¿puedo hablar? Adelante, Mauricio. Doctor, muy aparte de los temas, quería preguntarle si aquellos fuimos, o más bien somos voluntarios en el estudio inmunológico de la COVID-19, ¿sí? Si eso va a tener alguna puntuación o algún valor. Claro que sí. El estudio inmunológico que hicieron los que participaron también entra dentro de la calificación de los 10 puntos. Qué bien que me ha hecho recuerdo. Voy a pedir la lista a la licenciada Mary, que va a ayudar, obviamente, en su nota de los 10 puntos del llenado, ¿no? Donde muchos han fallado, pero no es que fallaron por falta de conocimiento, queridos alumnos. Fallaron por falta de
práctica en llenar el certificado. En esa transcripción olvidaron ponerla ya que corresponde al establecimiento del Hospital Presidente Germán Buch, que corresponde al código subsector A, que es el público, que eso debe estar llenado. Sacaron mal la edad del paciente, y también eso yo lo entiendo, lo comprendo, porque para sacar la edad no necesitamos calculadora, yo lo saco con calculadora, y ustedes no pueden sacar en el examen calculadora ni celular. Por eso he tomado en cuenta, y si es que su nota a 0, si han llenado bien la identificación de las causas de muerte, entonces les he puesto entre 3 a 4 puntos para que no tengan 0. ¿Ya? Bueno, en otra oportunidad es que tengo que enseñarles que deben sacar bien la edad, y eso tiene que ser por medio de la evaluación. Bueno, no sé cómo, no sé qué me está pasando, que no puedo proyectar mis diapositivas de ahorcadura. No me aparecen. ¿Será que tengo que salirme de la pantalla? Pero si me salgo, tendrían que volver a conectarse ustedes. Doctor, a ver, intente solamente apretando la tecla A y el Tab juntos los dos, y ahí le va a aparecer tallas, y ahí intenta buscar la tecla Alt y el Tab. No, pero miren, ya son las 10 de la mañana, tenemos solo 15 minutos más. Ganaremos tiempo el día viernes. Vamos a ingresar sin conversar mucho ya, porque ya estamos hablando sobre el examen, sobre las notas. Vamos a dar un repaso nuevamente del llenado del certificado de defunción y de la nota de referencia. Voy a tomar al azar de los exámenes, un examen de cualquiera de ustedes para que lo evaluemos con motivos de enseñanza, ¿ya? Al azar, voy a alzar cualquiera y vamos a ver ahí donde todos han empezado a fallar. A por el tiempo podríamos ir conversando un poco sobre el llenado del certificado médico único de defunción. Aquí tengo un examen de uno de sus compañeros, por ejemplo. Veo que no llenó donde dice, al empezar en la parte superior, establecimiento de salud u otros, ahí deben llenar el nombre de establecimiento. Ahí debían haber llenado Hospital Germán Buch. A la derecha dice código S, es el código del establecimiento que no les califico, que no es necesario que lo llenen, pero cuando ustedes ya estén trabajando, tienen que preguntar el código del establecimiento de salud donde están trabajando. Por ejemplo, del Centro de Salud Pompeya, el código es 8010. Les había indicado en la parte derecha superior, donde dice código subsector, están los incisos A, B, C, D, E, F, I, que corresponden específicamente a un área, y ustedes debían encerrar en un círculo el inciso A, que corresponde al público. Algunos se equivocaron y no se olvidaron poner en donde dice documento de identidad, dónde fue expedido el documento. Tiene que decir, porque seguro no les paga. La AFP les paga un monto que es la cuota mortuoria. Si no tiene donde fue expedido el documento de identidad, no les paga, no le paga a la familia. No terminaron de llegar algunos en el lugar geográfico de nacimiento, la localidad, llenaron departamento, provincia, municipio y no llenaron localidad. Eso también disminuye puntos. La mayoría llenó bien la fecha de nacimiento, registró el sexo y la edad. Varios se equivocaron. Por ejemplo, tengo en el examen de uno de ustedes, dice año 1, mes 09, día 14. Entonces, no, tenían que registrar en año 62.
tenía 2 meses y 4 días. El estado civil, varios no pusieron o se equivocaron. También es necesario registrar bien. Esa transcripción es la que la mayoría falló. Sí, la mayoría, casi en un 98%, registró bien las causas de defunción. Lo hizo perfectamente. Y bueno, en realidad esa transcripción es la que tienen que tener cuidado ustedes y bueno, han tenido que calificar para que ustedes agarren memoria, guarden en su mente que es necesario realizar correctamente la inscripción de los datos en la afiliación. Entonces, el día viernes ya no vamos a revisar certificado médico de defunción, vamos a revisar el certificado de referencia. Si es que tienen alguna pregunta del certificado de defunción, ahora la pueden hacer. Doctor, una pregunta. Mauricio Cueva le habla. No le escuchamos bien. Doctor, Tiene Mauricio más Cueva le fuerte. habla. Sí, ante. Usted nos había explicado con anterioridad que este tipo de documento se lo debe realizar con un lápiz de color azul. Sí. Pero tengo entendido que los compañeros o algunos lo escribieron con otro tipo de color, ya sea uno negro. ¿Eso va a tener alguna distinción? No, estoy dejando pasar en esta oportunidad si es que realizaron con negro o con algún otro color, pero cuando ustedes ya realicen el llenado oficial del certificado de defunción, cuando estén trabajando, siempre con bolígrafo azul, con buena letra, ¿no? Tengo aquí registrados mis alumnos en una hojita que no la encuentro en este momento, los que tienen mala letra. El día viernes les voy a recomendar. Doctor. Tienen que mejorar, ¿no? Hay que mejorar. No sé, Juan Carlos, ¿nos quiere hablar algo? Doctor, Está con la mano levantada. doctor, yo tengo siempre el problema, ¿será que nos puede hacer otro ejercicio de fecha, doctor? Cuando es para saber la fecha de defunción, ¿no ve? La que acaba de explicar, ¿puede hacer otro ejercicio que no sea ese, digamos? Tenemos 10 minutos. Estaremos en eso. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio con la fecha de nacimiento de usted, suponiendo que hubiese fallecido hoy? ¿Ya? Ya, doctor. Ya, ¿en qué fecha nació usted? 21 del 0 del 97. 97. Entonces, con la calculadora, vemos que usted ya cumple años en junio y realizamos una resta tomando el año en el que estamos. 2021, porque ya años el 6 de junio. Si fuera su cumpleaños, por decirle, el 30 de noviembre, entonces haríamos 2020 menos la fecha de nacimiento. Pero como usted ya cumplió años, entonces restamos 2021 menos 297, que nos sale que ahora tiene 24 años. Corresponde a los años. Entonces es 24. ¿De acuerdo? Sí, doctor, Muy bien. haciendo el ejercicio. Dígame alguna pregunta hasta el momento. Les repito, si compañero hubiese cumplido años el 30 de noviembre, estaríamos 2021 menos 1997. Mejor dicho, cumplió años, les repito. Ya cumplió años, entonces restamos 2021 menos 1997. Pero si recién fuera a cumplir años en diciembre, entonces restamos 2020 menos 1997 porque todavía no cumplió años. Y ahora al realizar esa resta vemos que tiene 24 años. Pero él nació en junio. Entonces contamos desde junio, desde el 6 de junio hasta el 6 de noviembre. Contamos julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tiene 24 años, 5 meses. Y como nació el 6 de julio y ahora estamos en 8 de noviembre, hoy día ya está tomado en cuenta contamos 6, 7 y 8. Tendría 24 años, 5 meses, 3 días. Está bien, pero también ahí, entonces si no multiplica este, 3 por 5. Sé tu micrófono, por favor. Segundo. Disculpe, doctor. No te preocupes, no te preocupes. Listo, entonces la edad del compañero, creo que era Juan Carlos el que preguntó, si hubiese fallecido hoy en la madrugada, 5 de la mañana, tendríamos que registrar 24 años, 5 meses, 3 días. Ese ejercicio de calcular la edad, recuerda para sacar la edad cuando la registran en la historia clínica, porque a veces el personal de enfermedad no registra correctamente la historia clínica, no registra correctamente en la historia clínica la edad. Entonces, nosotros tenemos que tener este tip, digamos, ¿no? Para sacar la edad. Si ya cumplió años, entonces restamos el año en el que estamos cursando menos la fecha de nacimiento. En el caso de Juan Carlos, 2021 menos 1997 nos va a salir la edad. Porque muchas veces nuestro personal de enfermería calcula mal la edad, especialmente en los niños menores de 5 años, donde nosotros tenemos que calcular años, meses y días, registrando los años como por ejemplo 3, que corresponde a 3 años, 2M, 3 años, 2 meses y 15D, que corresponde a 15 días. Entonces la A de años, la M de meses y la D de días para registrar en atención a nuestros menores de 5 años en pediatría. No sé, ¿está claro, queridos? Entiendo mucho la dificultad que tienen a veces para comprender, porque estas clases durante todo el año quizá han disminuido un poco la comprensión que sería mucho más amplia si hubiésemos pasado clases presenciales. Pero la capacitación permanente de todos ustedes en estas áreas va a ir aumentando su conocimiento, ¿no? Hay cursos virtuales de certificado de defunción, hay diplomados, por ejemplo, vamos a dar un diplomado nosotros vamos a dar un diplomado sobre el llenado del certificado de defunción y de referencia con la UAB por medio del posgrado. Obviamente para profesionales que ya están egresados, ¿no? Entonces, cuando ustedes egresen, podrán participar de todos esos cursos, que seguro va a haber más todavía. Y están también en internet. Bueno, nada más, queridos alumnos, en el transcurso de estos días voy a enviarles sus notas. Voy a pedir que todas las solicitudes, por ejemplo, quizá he omitido el nombre de alguien que haya participado en el estudio inmunológico o en la vacunación, lo hagan por el privado, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juan Carlos Muñoz, que quizá participó en algo, yo no lo registré, me envía una fotito, alguna constancia o me hace recuerdo para que yo modifique. Les voy a mandar en borrador las notas para que luego recién las suba al sistema. Doctor, pero nosotros enviamos fotitos de ese día en el grupo. Pero las fotos es complicado, que yo necesito los nombres. Pero voy a pedir el informe a la licenciada Mary Parada, han participado de la vacunación, yo también lo tengo. Envié la lista de los que se registraron, pero necesito la lista de los que participaron.
y ese informe me lo tiene que enviar la Mary Parada y también el doctor Carlos Landívar de la campaña de vacunación. Ya. ¿Ya?